Vamos a ver el Imperio Romano, que es uno de los imperios más fuertes de la antigüedad. Estuvimos viendo Grecia. Grecia fue un imperio muy importante en la antigüedad por el desarrollo cultural que tuvo. Roma también tiene un desarrollo cultural muy importante, pero no es propio, sino que Roma fue tomando de distintos pueblos que conquistaba, crearon cosas nuevas, pero mezclaron todo lo que conquistaron con lo nuevo. Y así surgió lo que es la cultura romana. Bueno, es un imperio, les decía, muy importante porque fue el que aglutinó o conquistó a todos los imperios de la humanidad. De la antigüedad, perdón, no de la humanidad. Todos sabemos que existe una leyenda que es la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron creadores, según esta leyenda, de la ciudad de Roma. Históricamente, y de acuerdo a la ciencia y a lo que se fue encontrando como fuentes históricas, podemos decir que Roma fue fundada por dos pueblos, o tres pueblos en realidad, que fueron los latinos, los sabinos y los etruscos. Estos tres pueblos serían para Roma lo que serían los pueblos prehistóricos para nosotros, es decir, los mapuches, los tehuelches, los araucanos, ¿sí? Son pueblos que estuvieron y que sentaron las bases, digamos, de lo que es la civilización romana. Los pueblos autóctonos para nosotros se juntaron con el blanco y formaron lo que es hoy la cultura argentina, ¿sí? Entonces acá latinos, sabinos y etruscos serían los que formaron la cultura romana. Los latinos se establecieron en el Lacio. ¿Qué era el Lacio? El Lacio es una parte de valle, o sea, una parte de llanura, que está rodeada por 7 colinas. Esas colinas no son montañas altas, sino colinas muy bajas, ¿sí? Unas subiditas, unas lomitas, pero son importantes porque protegen al valle que está en el centro de los vientos, de las altas temperaturas y fundamentalmente de las invasiones, porque desde las colinas se pueden ver los invasores. En ese lugar fundaron los latinos un pequeño pueblito. Después llegaron los sabinos, que eran un pueblo nómade, que se establecen cerca de los latinos, se juntan. Acá hay muchas leyendas porque dicen que los sabinos robaron las mujeres de los latinos para tener hijos con ellos y poder procrear y fundar un pueblo. Y otras leyendas dicen que es al revés, que las latinas atacaron a los sabinos, ellas a ellos, para poder procrear y formar un pueblo. Bueno, la cuestión es que lo que se sabe históricamente es que se asentaron los latinos en el Lacio, después llegan los sabinos a este pueblo, y como eran nómades, y como ya hemos visto que todos los pueblos nómades pretenden tener alimentos o conseguir alimentos, entonces invaden los sabinos a los latinos para robarles alimentos. Pero en vez de irse, de escaparse, se quedan viviendo en el lugar y así van formando pequeñas aldeas. Y en esas aldeas que se forman todas muy cerquitas ahí en el Lacio, llegan después los etruscos, que eran un pueblo que estaban al norte de Italia, y vienen buscando también alimentos. Entonces los etruscos, que son más fuertes, se unen a los latinos y a los sabinos, pero empiezan a mandar sobre ellos, justamente por la posesión de mejores armas o mejores ejércitos. De esa forma los etruscos se imponen, conquistan el Lacio, y a esas aldeas que habían formado los sabinos con los latinos, las unifican en una sola ciudad. Y a esa ciudad la llaman Ruma, ¿sí? Origen obviamente de la palabra Roma. Empezaron a construir edificios que no eran de paja y madera como habían hecho los latinos y sabinos, sino que eran con paredes de piedra. Utilizaron las piedras también para poner en las calles para evitar el barro, ¿sí? Piensen que esto es un valle, una llanura, entonces todo el agua de las colinas se viene al centro y podían evitar caminar sobre el barro haciendo calles de piedra. Hicieron cloacas, hicieron acueductos para llevar el agua desde los ríos hasta la ciudad, o sea, organizaron la ciudad como si fuera realmente una ciudad. La amurallaron,
para evitar las invasiones y organizaron los mercados. O sea que los etruscos fueron los que le dieron origen y organización a todo lo que fue la ciudad de Roma. Además del origen histórico que les acabo de explicar, Roma tiene muchas leyendas, les dije, y una de esas leyendas es la que explica su origen. Mientras los romanos no sabían por qué pasaban las cosas, ya lo vimos en Grecia, se creaban mitos, se creaban leyendas. Los romanos crearon muchas leyendas para explicar muchas de las cosas que le ocurrieron a su civilización. Algunas de esas cosas que no eran perfectas, ¿sí? Se creaba una leyenda para que se perfeccionara lo que había ocurrido. A ver, por ejemplo, si se moría un rey porque tenía sarampión y no era muy elegante, se inventaba una leyenda que decía que ese rey había sido llamado por Dios y, bueno, se adornaba toda la leyenda, entonces quedaba más lindo que decir que se había muerto por una enfermedad común. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, durante muchísimos años se fue diciendo y pasando de generación en generación que Roma había sido creado por dos lobos, por Rómulo y Remo. En realidad la leyenda dice que el rey de Albalunga, que era un pueblo original de los latinos, el pueblo que habían creado los latinos se llamaba de esa forma, había sido destronado por su hermano. El rey de Albalonga se llamaba Numitor y su hermano Amulio. Su hermano, que era muy malo, lo saca de la ciudad, lo expulsa de la ciudad utilizando el sistema del ostracismo que ya vimos en Grecia, y a los hijos varones, para que este rey no tuviera ningún sucesor, los mata. Deja viva únicamente a su hija mujer, Rea Silvia, porque no podía tomar el cargo. Y para que no tuviese hijos, Rea Silvia la manda a un convento en donde se transforma en protectora o sacerdotisa de la diosa Vesta y tiene que permanecer virgen durante toda su vida. De esa forma evita que Rea Silvia tenga hijos. Lo que ocurre es que acuérdense que los dioses en Roma, tanto como en Grecia, pueden tener relaciones con los humanos, pueden tener virtudes y pueden tener defectos. Bueno, el dios de la guerra, que fue Marte, ve dormida a Rea Silvia una noche y la poseyó, le hizo el amor. Rea Silvia, después de esta relación, queda embarazada y tiene dos hijos gemelos, a los que llamó Rómulo y Remo. El problema era que eran varones y podían heredar el trono de su abuelo Numitor. Entonces su tío abuelo Amulio puede llegar a matarlos para que no tomen el trono. Entonces, por miedo, su mamá, Rea Silvia, pone a los dos bebés en un canasto, en una cesta, y los pone en el río Tíber para que se los lleve la corriente. Prefería que los niños estuviesen muertos de forma natural y no que los matara su tío abuelo. Entonces, la cesta navega, encalla en la orilla en algún lugar del río y los encuentra a los bebés una loba, que en vez de atacarlos les da de beber, los amamanta, y mientras la loba los está cuidando llega un pastor, toma a los niños cuando los encuentra y se los lleva a su mujer. Y entre este pastor y su esposa van a criar a esos bebés como si fuesen sus hijos. Cuando los gemelos crecen, se hacen mayores, descubren que su verdadero origen era real, es decir, que son herederos de un trono. Por lo tanto, deciden regresar a la ciudad de Albalonga, matar a su tío Amulio y devolverle a su abuelo Numitor el trono que le corresponde. Lo hacen, Numitor como agradecimiento les regala una tierra y la tierra que les regala está cerca del río Tíber en el Lacio, es decir, en el centro de un lugar donde hay 7 colinas.
Cuando llegan ahí, Rómulo y Remo deciden fundar una ciudad, pero no se ponen de acuerdo con el nombre de la ciudad. Fíjense qué pavada. Entonces deciden que aquel que mire, que encuentre más pájaros en el cielo, es el que iba a decidir el nombre de la ciudad. Rómulo avistó 12 pájaros, 12 aves, mientras que Remo solo encontró 6, pero dijo que las había encontrado antes. Entonces, como pasa con todos los hermanos, empiezan a discutir, y esa discusión llevó a que Rómulo lo matara a Remo. ¿Sí? O sea, un poquito más grave que las discusiones entre hermanos de la actualidad. Entonces, una vez que Rómulo se queda solo, empieza a construir las murallas de la ciudad en la zona del Lacio, al monte donde está, o sea, la zona donde está la llama Palatino, y a la ciudad la denomina Roma, ¿sí? Remo Roma, o sea, en honor a su hermano, a quien mató, le puso el nombre de Roma. Y después, cuando la ciudad estaba construida, se autonombró Rómulo como soberano o rey de esa nueva ciudad. Esto es lo que nos cuenta la leyenda, ¿sí? La leyenda de Rómulo y Remo. Fíjense que hay algunas cosas muy parecidas entre la leyenda y la realidad. ¿Sí? En los dos, en la ciencia, en la historia científica, digamos, se habla del Lacio, se habla de las 7 colinas, se habla del río Tíber, se habla del nombre de la ciudad como Runa, ¿sí? Y lo mismo pasa en la leyenda, o sea que hay muchas coincidencias, y si leyéramos la leyenda completísima, desde cuando empieza la pelea entre Amulio y Numitor, encontraríamos el nombre de los sabinos y el nombre de los latinos también. Es decir que, si bien hay una leyenda, la leyenda esta tiene bases científicas o tiene elementos de la historia real que se han tomado. Esta es la imagen típica de Rómulo y Remo con la loba. La van a encontrar en muchos lugares, y si fueran a Roma, estaría en todas las ciudades, en alguna institución está la estatua de Rómulo, Remo y la loba, ¿sí? Porque es un poco el ícono de la ciudad. Para poder entender la historia de la ciudad de Roma, del Imperio Romano en realidad, los historiadores dividieron el proceso histórico en 3 etapas. Así como se los expliqué, en Grecia se había dividido en la Grecia cretense, clásica, helénica, ¿sí? De acuerdo a los elementos culturales. Acá se tomaron los 3 gobiernos o tipos de gobiernos que tuvo el Imperio Romano, y se divide la historia de Roma de acuerdo a ellos. Entonces tenemos la primera etapa, que es una monarquía, la segunda una república y la tercera un imperio. Recién les dije que el Lacio estaba rodeado por colinas. ¿Se acuerdan cuántas? ¿No? Bueno, les dije 7 colinas. ¿Sí? Adivinen cuántos reyes tuvo la monarquía. 7. ¿Sí? 7 reyes en la época de la monarquía. En la época de la república hubo 7 revueltas de plebeyos. Fíjense que el 7 está en toda la historia de Roma. Y después en el aspecto cultural vamos a ver que Roma construyó 7 caminos que llegan a Roma. ¿Sí? Bueno, el número 7 es típico de Roma. Si tenemos que marcar lo que fue la Roma monárquica, fue nada más que la organización de la ciudad de Roma y de su área rural. ¿Sí? Era nada más que una ciudad y el campo que circundaba a esa ciudad. Entonces, es esto, es un circulito en el mapa de Italia. Eso es Roma, nada más. Fíjense que acá en este mapa tienen arriba el origen, el lugar originario de los etruscos, donde está el nombre de ellos, de los sabinos, que está más al este, y al sur de los latinos. En el centro está Roma, y sobre lo que es Roma actual es donde se fundó la ciudad de Roma antigua. Y ahí, en ese lugar y en ese territorio, se va a desarrollar la Roma monárquica.
La etapa de la monarquía en Roma fue una etapa muy tranquila. Ya les dije recién que era una ciudad nada más y el campo, la zona rural, así que se podía gobernar muy fácilmente. En esta monarquía había un rey que tenía poderes políticos como los tiene cualquier rey, pero además militar y religioso. Es decir, que dirigía el ejército y manejaba también todo lo que fuese el culto o la religión de la ciudad. Hubo una sucesión de 7 reyes, todos ellos fueron vitalicios, es decir, que su cargo duraba desde que lo tomaban hasta que se morían, ¿sí? Y cuando morían, el trono, perdón, no pasaba a su hijo, es decir, no era un cargo hereditario, sino que los patricios, que eran los descendientes de los fundadores de la ciudad, o sea, según la leyenda, serían los descendientes de Rómulo. Ellos eran los que elegían, se juntaban y elegían al futuro monarca, ¿sí? Obviamente para elegirlo tenían en cuenta todos los valores y las características del monarca. Muchas veces el rey descuidaba la educación de sus hijos y no los preparaba para ser buenos gobernantes. Por eso en esta monarquía no había herencia, ¿sí? Y se elegían directamente desde ese grupo de ilustres o de gente importante en la ciudad, eran los que elegían los sucesores. Este monarca en su trabajo estaba ayudado por 2 grupos, por el Senado, que eran los patricios, los que les habían dado el poder, y por la Asamblea, que era un grupito de personas que le ponían límites al rey y aprobaban las leyes que éste hacía. Es decir, que la monarquía que se aplicaba acá no era una monarquía absoluta, sino una monarquía limitada o una monarquía constitucional, a pesar de que no había una constitución. La sociedad de esta época de Roma estaba dividida en 4 clases, o en realidad 3 clases y un grupo que eran los esclavos, que siempre los dejamos fuera de la sociedad. Siempre que dibujamos o graficamos la sociedad lo tenemos que hacer con un triángulo. ¿Por qué? Porque la parte superior del triángulo, la cúspide, es la parte de la clase alta, que siempre es muy pequeña en comparación con el resto de las clases sociales. Y a medida que avanza hacia abajo, la base de la sociedad siempre es la más grande porque es la que con su trabajo mantiene a los demás. Entonces acá tenemos la sociedad de la monarquía, que está formada en realidad por 3 clases sociales y una clase que son los esclavos, que son cosas, no son considerados personas, o sea que podemos dividir un poquito antes el triángulo, por eso está marcado, y la sociedad sería la parte de arriba, formada por los patricios, que son, les dije recién, los descendientes de los fundadores, por lo tanto son los notables de la ciudad, la gente importante, económicamente son ricos, participaban en la política, ¿sí? Eran los que tenían todos los privilegios. Después de ellos estaban los clientes. Los clientes eran personas pobres, pero que estaban protegidos por los patricios. Es decir, los patricios les daban todo lo que necesitaban para vivir, a cambio de algunos favores que estos clientes les hacían a los patricios. Los clientes normalmente podían ser personas que antes habían sido importantes económicamente y que habían perdido su dinero, pero no eran fundadores. El último de los reyes de esa monarquía limitada que tenía Roma empieza a organizar leyes y reglamentos y ordenanzas que son en contra del pueblo y se está transformando de a poco en un gobierno demasiado autoritario. No le hace caso al Senado ni al Consejo, por lo tanto
estos se juntan y deciden sacar al rey y transformar el sistema político en una república que va a ser más democrático y va a tener más en cuenta al pueblo. Es así como se inicia esta segunda etapa de la historia de Roma, que es la república. La república ya no va a gobernar únicamente un espacio muy pequeño como la ciudad y sus alrededores, sino que va a gobernar un espacio muy amplio que va a ser, fíjense en el mapa, toda la parte marrón, ¿sí? Se va a extender la ciudad de Roma a toda la península itálica y va a ir tomando, gracias al ejército, los distintos pueblos en donde se impone la cultura romana. No hay demasiadas guerras muy sangrientas y muy largas en esta etapa de expansión, sino que cuando los invasores, es decir, los romanos, el ejército romano llega a algún pueblo que quiere dominar, simplemente lo hace mediante la cultura, o sea, empiezan a enseñarles a los habitantes lo que es el idioma latín y las características culturales de Roma. Por eso los pueblos se unen en forma pacífica. No te digo que no hubo guerras, algunas hubo, pero no fueron demasiado importantes. Y de esa forma toda la península itálica, como te dije, pasan a formar la República Romana, ¿sí? Esta segunda etapa de la historia. El gobierno de la República no está en manos de una sola persona, sino que está en manos de mucha gente porque son representantes del pueblo. Es así como este gobierno se organiza con tres grupos. Por un lado estaba el consulado, por el otro lado estaba el Senado y por otro la Asamblea. El consulado eran dos cónsules, dos personas que gobernaban a la par, como si fueran dos reyes, pero sin el nombre ni las características de los reyes. Y cuando decían algo o ordenaban algo, tenían que estar los dos de acuerdo en todo. El Senado eran 300 miembros que tenían como función fundamental poner límites al rey. La mayoría eran descendientes también de Roma, de los fundadores de Roma, y tenían todas las funciones, eran los que dictaban las leyes, entonces eran como el poder legislativo de nuestro país, que tiene la función de llevar adelante el gobierno democrático. Y la asamblea eran 100 personas, 100 hombres, cuando digo personas acá son todos hombres, la mujer no participaba de la política, y esta asamblea era la que elegía a los cónsules fundamentalmente, por más que tuviese otros trabajos, ¿sí? Entonces, consulado sería el poder ejecutivo, ¿está? El Senado sería el poder legislativo y la asamblea sería el tribunal electoral, digámoslo de esa forma, aunque en lugar de 3 personas eran 100. Cuando había problemas, cuando era necesario ir a la guerra, cuando había una crisis interna, cuando se necesitaba un gobierno fuerte, en esos casos se nombraba a un dictador. Pero ese dictador, que obviamente no consultaba a nadie y hacía lo que quería, actuaba durante una cantidad de tiempo limitada, que podía ser 3, 6, 9 meses, ¿sí? Una vez que se terminaba el tiempo por el cual se lo nombraba, tiene que dejar el cargo y vuelve la normalidad. Mientras el dictador gobernaba, no existía ni consulado, ni senado, ni asamblea. Gobernaba únicamente el dictador. Recién les dije que la península itálica territorialmente estuvo toda unida en la época de la República, o sea que la Roma monárquica se agrandó muchísimo, y esto fue gracias al ejército. El ejército romano empieza en la época de la República a ser importante, a descollar, y con el tiempo se va a hacer cada vez más y más importante hasta llegar a ser el mejor ejército que existía en la época del imperio. Tenía tácticas de guerra que se siguen utilizando en la actualidad, tenían estrategias como por ejemplo atacar de noche a los enemigos, porque siempre estaban desarmados durante la noche.
Bueno, tácticas y estrategias de guerra que fueron inventando y que se siguen usando en distintos ejércitos. Y por otro lado, un sistema de disciplina que era muy importante, que se llamaba diezmo. Entonces, ¿cómo se aplicaba el diezmo? Si una persona en el ejército, un soldado, no acataba una norma o hacía algún tipo de problema, hacía lío, desobedecía, se rebelaba, ¿sí? O sea, no acataba las normas o las órdenes en alguna de sus formas, entonces de todos los que formaban parte del ejército se elegían por sorteo a 10. Dentro de esos 10 podía caer el que había desobedecido o no, pero esos 10 que se elegían se los mataba o se los torturaba. Entonces, porque uno se portó mal, se mataba a 10. ¿Queda claro? Eso es el diezmo. Obviamente, todos aquellos que formaban parte del ejército, que eran coherentes, que eran razonables, que eran respetuosos de los demás, sabían que ante un hecho que no era correcto, 10 de sus compañeros morían. Por lo tanto, trataban de evitar cualquier cosa que no fuese correcto y por eso el ejército se transformó en uno de los mejores. En el sistema de la República, les dije antes que muchos plebeyos empiezan a organizar revueltas porque no están de acuerdo con la forma de gobierno que beneficiaba a la oligarquía siempre. Entonces se van a dar, les dije, 7 revueltas muy importantes lideradas por distintos personajes. Y se van a prender o se van a organizar también guerras civiles. Esas guerras civiles se llaman justamente guerras civiles porque se dan entre personas que no son parte del ejército y en el interior de los pueblos o ciudades. Los que se enfrentan van a ser la clase baja y la oligarquía. La clase baja, los plebeyos, el pueblo, los trabajadores comunes que piden cada vez más derechos y los oligarcas que no se los quieren dar. Del grupo de los oligarcas va a surgir Julio César, que empieza a accionar dentro del ejército y dentro de la oligarquía para darles algunos derechos a los pobres para que se callen. ¿Sí? Si pelean por un montón de cosas, les doy una de esas cosas y entonces se van a quedar contentos. Gracias a eso, Julio César va a tener el apoyo de bastante gente y se va a autonombrar emperador de Roma. A su muerte toma el poder Octavio Augusto y con este personaje es con quien se inicia el imperio, es decir, la etapa más importante de la historia de Roma. Una de las características que va a tener el imperio cuando se organiza y comienza a gobernar en Roma es que Octavio Augusto va a empezar a adoptar todos los atributos de monarca que más adelante van a tomar todos los demás emperadores de Roma. Muchos de estos atributos Octavio los toma de pueblos antiguos, o sea, de Egipto, de Fenicia, de Palestina. Ahí les puse la imagen de algunos de ellos. Uno de los fundamentales atributos era la capa. Invierno, verano, siempre tenía que tener una capa porque es la ropa que se utilizaba cuando el monarca salía de palacio y recorría las ciudades. Es como una barrera entre la pobreza o entre los plebeyos o entre el pueblo y el monarca, es lo que los separa, ¿sí? Esa capa normalmente pesaba muchísimo, pues llegaba a pesar hasta 20 kilos, depende del rey que la usara. Tenía piedras preciosas, tenía oro, tenía piel, tenía todos los lujos y las riquezas que se puedan imaginar. El otro elemento que utilizaban siempre era la corona, distintiva en la cabeza, y depende de las dinastías y depende de los palacios, esas coronas son más o menos enriquecidas con piedras preciosas y con diamantes, bueno, y con todo lo que puedan encontrar. El cetro o el bastón de mando, que lo tienen ahí abajo, que en la actualidad lo utilizan
muchos, incluso presidentes democráticos, porque es una forma de decir, con esto dirijo el pueblo. El sable, que lo tenían siempre como defensa personal, pero era un sable cortito que en realidad no servía demasiado, era más de adorno que otra cosa. Los estandartes, que son las banderitas o banderines, les llamamos nosotros, del color de la dinastía. Fíjense que acá es todo rojo porque la dinastía era roja, pero cada dinastía tiene su color. Los Orange de Holanda, por ejemplo, Máxima Zorreguieta y su esposo Alejandro son naranja, ¿sí? Por eso son orange. Y falta acá el último atributo, que es la banda presidencial o la banda del rey, que le cruzaba sobre el corazón como la banda de los abanderados, y al no tener, en algún momento, si no tenía la capa, tenía que llevar esa banda, que es lo que demostraba que era el gobernante. Cuando salía a la calle, uno de los atributos que impuso Octavio Augusto era la obligación de adorarlo, y esto implicaba no mirarlo a los ojos, no estar a su altura, es decir, cuando pasaba el emperador, la gente debía hacer una flexión para no estar a la misma altura del gobernante. No se lo podía mirar a los ojos, ellos ya se los dije, no se les podía hablar directamente, siempre había un intermediario, ¿sí? Es como que yo le digo a Nancy que les diga a ustedes mientras estamos todos juntos. ¿Se entiende, no? No se hablaba directamente. Bueno, estos elementos se siguen utilizando, por ejemplo, a ver, piensen en dónde. Cuando se eligen las reinas de belleza, se les pone la capa, la corona, normalmente la banda, y muchas de ellas tienen un cetro, ¿sí? Los banderines ya prácticamente no se usan. El Imperio Romano puso muchas fichas en la expansión del imperio, en la expansión de las tierras. Trató de tomar todos los territorios posibles y se aprovechaba de cuando se enteraba por sus espías y por todo el engranaje militar que había organizado que algún pueblo, alguna ciudad estaba decayente, y en ese momento lo invadía y lo tomaba. Se produjo, gracias a esta expansión, un proceso que se llamó romanización, que fue cuando los romanos tomaban las otras ciudades o los otros imperios caídos como Grecia o como Egipto, y en ese lugar imponían las características culturales de Roma. Entonces es como que romanizaron todos los otros imperios. Pero también tomaron de esos imperios en decadencia todos los elementos culturales y la filosofía y la historia y los libros y la poesía y todo lo que habían creado los pueblos que ellos tomaban pasaba a formar parte de la cultura romana. Es decir, que se unieron la cultura romana con la cultura de los otros países. Todos los pueblos que quedaron fuera del Imperio Romano, para los romanos eran bárbaros, eran pueblos que no tenían cultura, ¿sí? Que no tenían la cultura romana. Por eso nosotros cuando hablamos de un bárbaro nos referimos a una persona que no tiene roce social, que no tiene demasiado contacto con la sociedad. Las características de la cultura romana, así como en Grecia vimos que era la belleza y la perfección, en Roma era la majestuosidad, el hecho de ser grandes, impresionantes obras de arte, y la utilidad. Todo lo que hacían lo hacían por algo, lo hacían para algo. No hacían obras de arte simplemente de adorno, sino que todas tenían una utilidad. Y los dos elementos que crearon, que son típicos de los romanos, así como los griegos crearon los órdenes que vimos, dórico, jónico y corintio, acá los romanos crearon el arco y la bóveda, que ahora los vamos a ver en las imágenes. Fíjense hasta dónde se extendió el Imperio Romano. Toda la botita, fíjense en el centro del mapa, lo que es Italia, Sicilia,
Grecia al lado, Macedonia, ¿sí? Todo lo que es Europa del oeste, ¿sí? O sea, la Europa occidental, Inglaterra, ¿sí? Asia Menor y todo lo que es el norte de África. O sea, todo esto que tienen en rojo oscuro es lo que rodea al mar Mediterráneo, es el mundo conocido en ese momento y el mundo de los pueblos que eran pueblos sedentarios, civilizaciones bien organizadas. En la parte entre la palabra Germania y las características de la extensión del Imperio Romano, ese espacio que tiene en el Marrón, estaba poblada por muchísimos pueblos que eran pueblos nómades. Entre ellos se destacan los hunos, los germanos, los visigodos, que son los que posteriormente van a invadir el imperio. En cuanto a las construcciones y todo lo que fue el arte y la cultura de Roma, les dije recién que eran majestuosos y que eran todas útiles, ¿sí? Todas las construcciones y todas las cosas que hacían tenían un porqué, tenían una utilidad. Fue muchísimo lo que hicieron los romanos, si bien tal vez no eran tan bonitas como las griegas, pero las construcciones romanas fueron muchísimas. Construían termas y baños, que eran los gimnasios de Roma, eran lugares donde el hombre iba, hacía ejercicio físico y después pasaba por distintas piletas en donde había aguas más templadas o más calientes y se bañaba. Acuérdense que todo esto era el hombre desnudo, ¿sí? Acá tienen las ruinas, lo que ha quedado en la actualidad, de dos termas. Las primeras están en Roma, las que tienen arriba, y las que tienen abajo son termas de la zona de el sur de Italia, ¿sí? Pero bueno, es lo que quedó, ¿sí? Son las ruinas. Tenemos otra imagen de los baños arriba y abajo dos gráficos, dos dibujos que más o menos representan lo que eran los baños. Fíjense que en el dibujo de la izquierda tienen a todos los hombres en lo que sería el baño sauna o el baño turco, porque es con vapor pero con agua también, y están todos los hombres alrededor, desnudos obviamente, y en la imagen de la derecha tienen piletones donde están disfrutando y las imágenes de los hombres desnudos atrás, ¿sí? Estaban en un día de ocio, obviamente. Otra de las grandes creaciones romanas son los anfiteatros. Acuérdense que hablamos que los anfiteatros son los semicírculos en donde tienen en el centro un escenario. Estos anfiteatros se utilizaban no únicamente para hacer obras de teatro, para representar teatro, sino para hacer batallas o para hacer competencias. Todo lo que era el anfiteatro y el circo que vamos a ver después en Roma era muy importante. Cada vez que había revueltas de campesinos o de pueblo o de plebeyos, una de las formas de terminar con las revueltas era darles gratuitamente a todo el pueblo, de parte del gobierno, una obra de teatro. Entonces la gente iba a ver los teatros, ¿sí? Como ocurría en Grecia, y se olvidaba de los problemas internos. Y mientras estaban mirando el teatro, el gobierno les daba además comida para que no se fueran. ¿Por qué lo hacían? Porque las obras de teatro eran extensísimas, podían llegar a durar 2 o 3 días. Obviamente los argumentos se iban renovando, los actores también cada 2 o 3 horas, entonces como que no tenían una coherencia total todas las obras de teatro. Empezaban con una cosa, seguían con otra, pero era permanente, entonces la gente podía ir al teatro, estar 4 horas mirando teatro y después se volvía a su casa y volvía al día siguiente y miraba 4 horas más. Esto es una característica del teatro, por eso el gobierno les entregaba comida para que estuvieran ahí. Esto de que el gobierno le diera comida y teatro, creó la frase para el pueblo pan y circo. Y eso significa, para que el pueblo se olvide de los problemas que tiene,
le damos entretenimiento, le damos comida gratis y el pueblo no molesta. Y era una forma, repito, de terminar con las revueltas de los plebeyos. Una de las creaciones arquitectónicas que tenían los romanos fue la construcción de arcos de triunfo. Estos arcos de triunfo tienen todos una característica que es necesaria, que es el arco que tienen como entrada principal, ¿sí? El arco principal al frente. Esto que se llama arco o arcada es la puerta esa que tienen, o la abertura, con la parte superior semicircular. Esta es la creación de los romanos, ¿sí? Yo les dije que los romanos habían inventado dos cosas arquitectónicamente hablando, que eran la bóveda y el arco o la arcada. Este es el arco o la arcada, que lo utilizan en muchísimos edificios y construcciones. Estos arcos de triunfo se construían en los lugares que iban tomando los romanos. A medida que conquistaban pueblos iban construyéndolos y los hacían de distintas formas, o sea, podían ser muy simples, podían ser muy decorados, podían ser con una abertura o arcada, con 2, con 4 o hasta con 6 arcadas. Algunos eran muy simples, como el que tienen abajo a la derecha, que no tiene ningún tipo de decoración. El que tienen abajo a la izquierda está muy decorado y la decoración corresponde a imágenes de las batallas con las cuales se ganó ese territorio. En otros casos tienen inscripciones simplemente de la fecha y los líderes de las batallas, y en otros casos no tienen nada más que la fecha en la que se construyó, porque es la fecha en la que se tomó el territorio. El objetivo de los arcos era demostrar que ese territorio había sido ganado por los romanos y pertenecía al Imperio Romano. En la actualidad muchos de estos arcos están en grandes ciudades. El de abajo está en Roma, en el centro de Roma, por ejemplo, el de abajo a la izquierda. Otros están en el campo, como los otros 3 que les pongo acá, y el que es más conocido es el arco de París, el Arco de Triunfo, que cruza debajo de él la avenida principal de París. Fíjense que este es uno de los arcos de triunfo más grandes. Este es el que está en Roma, al lado del Coliseo. Tiene 3 aberturas, la principal y las 2 secundarias, y se nota que tiene muchos sobrerelieves. No están los del centro, los que están sobre la abertura mayor, porque estaban realizados en mármol y fueron robados. Esto pasaba cuando no había protección de estas obras de parte de la organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando no se protegían este tipo de edificios, la gente robaba partes de los edificios antiguos para decorar sus propias casas. Bueno, pero a pesar de eso, fíjense que hay estatuas en tamaño natural, o sea que tienen 1,70 m. Cuando hablamos de tamaño natural es 1,70 m a 1,80 m. En la parte superior de cada columna, las columnas están de adorno, no sostienen nada más que esa estatua. Pero bueno, está muy decorado este arco de triunfo. Acá tenemos otros 2 arcos de triunfo que son totalmente opuestos. Uno muy decorado, el que tienen a la izquierda, que tiene escenas de las batallas ahí bien en sobrerelieve, muy bien detalladas, y arriba escenas de la guerra, y en la parte superior también en sobrerelieve, imágenes de los dioses que ayudaron en esas contiendas. Y el de abajo, que es muy básico, fíjense que son 2 columnitas con un arco arriba, y en este caso en el pedestal, bueno, acá no se ve en la foto, pero en el pedestal tiene la fecha grabada con números romanos. Es muy simple, pero bueno, los 2 representan lo mismo. Este territorio es romano. Les dije que una de las características fundamentales del arte o de la cultura romana no era tanto la belleza, sino la utilidad. Todo lo que hacían tenía que ser construido para algo o por algo, ¿sí? En este caso, esta imagen se refiere a los acueductos.
¿Qué son los acueductos? Son como cañerías que llevan el agua por la depresión lógica del terreno desde un río hasta las ciudades. Una de las cosas que no tuvieron en cuenta los romanos cuando fundaron las aldeas es que éstas tenían que estar cerca de ríos para poder aprovisionarse de agua. Entonces construyeron los acueductos. La mayoría de acueductos tiene 2 pisos, como ven acá, si una arcada baja y la arcada superior, digamos, y en la parte superior, o sea, en el techo, en la parte de arriba de todo, es por donde pasa el agua desde el río a la ciudad. El otro techito que tienen en el medio normalmente se utiliza como puente peatonal, y se siguen utilizando, no para automotores, pero sí para puentes peatonales. Estos acueductos, la mayoría, están todavía en funcionamiento. Algunos se han modernizado, se han arreglado, pero siguen estando en funcionamiento en la mayoría de las ciudades donde se construyeron. Si algo es admirable de los romanos es la cantidad de obras que han realizado y la cantidad de obras que aún continúan en pie, justamente por la majestuosidad y por los elementos que utilizaban para construirlos, por los materiales que eran muy buenos. Los puentes se siguen utilizando en su gran mayoría. Acá tenemos algunos, fíjense que son puentes muy viejos de distintas características. Fíjense el de abajo, que no es un puente recto, el de abajo a la izquierda. Es un puente peatonal, obviamente, pero es un puente que está en muy buenas condiciones para seguir utilizándose. Si bien muchas de las construcciones de Roma fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, algunas lograron reconstruirse utilizando los mismos materiales y algunos materiales modernos, y por eso podemos seguir disfrutando, los romanos en realidad pueden seguir disfrutando de estas obras de sus antecesores. ¿Por qué se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial? Porque los dos genios que llevaron adelante la Segunda Guerra Mundial, que fueron Hitler y Mussolini, lo de genios era cínico, consideraban que únicamente la historia de Alemania es la que tenía que continuar existiendo y ser la historia europea. Entonces todo aquello que le hiciera sombra a Alemania debería ser destruido. Por eso vamos a ver que la mayor parte de las construcciones, tanto de Grecia, que ya han visto, como de Roma, en la actualidad están bastante ruinosas por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero, gracias a organizaciones internacionales como la ONU, muchas de estas construcciones también lograron readecuarse, hacerse de nuevo, no se hicieron de nuevo, sino que se recuperaron, y por eso es que están aún en pie. Acá les puse otras imágenes de puentes. No es muy fácil cruzar el puente que tienen arriba a la derecha, a la izquierda, es redondeado, pero es un puente que puede soportar el cauce del río y fundamentalmente las crecidas del río. Por eso tiene esa forma. Y el de abajo es un puente que no es recto como el otro que les mostré recién, que tiene 3 aberturas, tiene muy buenas bases, y este es uno de los puentes que, si bien se mantienen las bases de la construcción romana, se tuvo que recuperar porque fue minado y bombardeado durante la guerra. Los foros eran las plazas, el centro de la ciudad, el lugar donde se realizaban todas las actividades mercantiles o comerciales. Es decir, la gente llevaba sus productos para vender, se hacían las ferias y los consumidores iban a comprar. Y además estaban todas las personas que hacían algún tipo de actividad para los demás. Por ejemplo, el escriba, ¿sí?, en donde la gente podía ir a hacer alguna nota,
o llevaba una nota para que la leyeran. Estaban los bancarios o banqueros, que son los que prestaban plata o tomaban la plata de la gente para resguardarla, tipo ahorro. Bueno, todas las actividades de la ciudad se hacían en la plaza. Lo que nosotros conocemos como plaza es un espacio verde. Esto no, estos eran lugares muy grandes que van de una manzana a la otra, es decir, que se sale de un edificio y se entra directamente a la plaza. No hay calles alrededor de la plaza como hay acá, sino que, digamos que la plaza llega hasta la puerta de los edificios. Y alrededor de esa plaza estaban los edificios más importantes, los edificios públicos o templos o, bueno, algún tipo de edificio que tuviese. La mayoría de los foros romanos están destruidos, ya les expliqué, por el tema de los bombardeos. Hace un ratito hablamos de los arcos romanos, que eran una forma de demostrar que un territorio había sido tomado por Roma y que formaba parte de este imperio. En los lugares donde no se realizaban arcos, se realizaban que tenían el mismo sentido. Fíjense que acá tienen dos imágenes diferentes de obeliscos, uno con una base muy simple y la otra que es una base en una fuente. Una de las características del arte romano dijimos que es la utilidad. Todo tiene que tener una utilidad, entonces en este caso el obelisco que tiene la fuente, además de obelisco, además de decir que los romanos no hacían ningún tipo de obra arquitectónica o de ingeniería que no tuviese una utilidad. En este caso estamos viendo obeliscos similares a los obeliscos al obelisco de Buenos Aires, que cumplían la misma función que tenían los arcos de triunfo. Es decir, representaban en los lugares conquistados la presencia romana. Normalmente estos obeliscos están labrados en sus cuatro caras con imágenes repujadas, ¿sí? O realizadas sobre la piedra, trabajadas sobre la piedra, de las distintas batallas que se tuvieron que pelear para conquistar ese lugar. También tienen fechas y nombres de los líderes, exactamente igual como los arcos de triunfo. Los hay muy simples, como el que tienen a la derecha, y mucho más complejos, como el de la izquierda. Pero por ese sentido de la utilidad, que dijimos recién, hace un rato, que los edificios y las construcciones romanas tienen, fíjense que el obelisco, de la izquierda, está centrado sobre una fuente, es decir, tiene un objetivo. ¿Por qué? Porque en la fuente estaba el agua donde la gente iba a buscar para realizar la comida o para bañarse. O sea que no es simplemente un obelisco de adorno, sino que es un poco la representación de la historia y otro poco el adorno de la ciudad, pero en las fuentes que eran útiles. Tal vez desde el punto de vista arquitectónico, lo más característico de Roma son los circos, justamente por las leyendas y por las realidades que se vivían en cada uno de ellos. Cuando nosotros pensamos en Roma, normalmente pensamos en el Coliseo, que es el circo máximo, pero hubo circos en muchas ciudades del Imperio Romano. ¿Qué función tenían estos circos? De todo, se hacían obras de teatro, se hacían carreras de carros, se hacían competencias entre gladiadores. Es cierto esto de que los cristianos muchas veces en la época de las persecuciones romanas eran enviados a las cárceles de los circos y utilizados para que se divirtieran los leones o las ferias.
es decir, que en realidad terminaban muertos por ellos. Los juegos que se realizaban como competencias, siempre en la época del imperio, el emperador decidía qué pasaba con los ganadores y con los vencedores y con los vencidos de los juegos. Muchas veces morían los dos grupos, otras veces morían los ganadores y otras veces los vencidos. El pulgar del emperador para arriba o para abajo determinaba el destino de los que habían participado en las competencias. Todos los circos tenían un centro, hacia alrededor estaban las gradas, y en el centro, que en la actualidad están destruidos, eran de madera y debajo de ellos estaban los camarines y las cárceles, es decir, los lugares donde estaban todas las cosas que se utilizaban para hacer los espectáculos. Muchos de los escenarios no eran fijos, sino que se podían cambiar y se podían convertir el escenario de un circo, por ejemplo, en una pileta para hacer una carrera de embarcaciones, o se les ponía arena y se convertían en hipódromos para carreras de caballos. Se podían desarmar y se podían armar, y para eso cada uno de los circos contaba con muchísimos esclavos que trabajaban en lo que los organizadores de cada uno de los espectáculos necesitaban. Acá hay algunas imágenes de circos, obviamente son dibujos. Arriba tienen a la izquierda imágenes de El Gladiador, de la película, lo mismo que a la derecha. En el centro tienen un dibujo de lo que era antiguamente el centro de Roma, con el Gran Coliseo, el circo chiquito que tienen al lado, y debajo tienen dos imágenes de circos diferentes. En una se representa un circo muy grande con la pelea de los cristianos con los leones, y en la otra una demostración de carros y de animales en un circo muy pequeño, mucho más pequeño que el Coliseo, y fíjense que en este no tiene espectadores, excepto el lugar donde están los gobernantes, ¿sí? La parte más importante, que es sobre la puerta. Acá tenemos imágenes de los edificios públicos que estaban alrededor de los foros. Fíjense que tienen columnas igual que los romanos, que los griegos, pero en el caso de los romanos tienen muchas veces dos pisos, dos plantas, como la imagen que ven abajo, cosa que no se veía en los edificios griegos. Las columnas no determinan un estilo, como en el arte griego. Acá todas las columnas pueden ser altas, caladas, muy estilizadas, es decir, muy flaquitas, o pueden ser más petizas y más rústicas. No tienen un orden determinado. Lo que tienen abajo es una imagen, una maqueta representativa de lo que puede haber sido antiguamente el centro de Roma, ¿sí? El foro romano. Ahí están todos los edificios públicos más importantes. Fíjense que muchos de ellos, los que vemos al fondo y en la imagen de arriba a la izquierda, tenemos todas las características de los edificios griegos: el frontón, la columna, la escalera, ¿sí? Obviamente, el desarrollo arquitectónico de Grecia fue tan importante que cuando los romanos tomaron ese imperio, le copiaron absolutamente todo lo que habían construido. Y en la foto de la derecha arriba tienen las ruinas de una parte del foro también de Roma, pero en la parte no central, no en el centro de la ciudad, sino en los suburbios. Es decir, un mercadito de los suburbios romanos, para que lo entiendan. Fíjense que la pared, que está construida con piedra,
no tiene la perfección de las ruinas que vimos recién, donde prácticamente no se nota que son piedras, parecen ladrillos muy bien puestos. Bueno, acá se nota que no tienen la misma importancia estos edificios que los del centro de la ciudad. Yo les dije que Roma había inventado dos cosas. ¿Se acuerdan? El arco y la bóveda. El arco o la arcada, ya se los mostré. Con esta imagen les puedo mostrar lo que era la bóveda. En la imagen de abajo ven el techo redondeado, ¿sí? Es un corte transversal del edificio para que lo puedan ver. Y eso es la bóveda, ¿sí? La parte redonda del techo. De afuera se ve como si fuese una pelota y por dentro se ve el interior de esa pelota y normalmente está muy decorada. Esto que ven abajo a la derecha es un corte de un edificio que se llama el Panteón, que es el que tienen arriba a la derecha. ¿Sí? Arriba a la derecha, abajo a la izquierda, es el mismo edificio. Uno es el real y otro es el modelo en maqueta. Los otros dos panteones, los panteones eran los lugares donde iban a bautizar a los chicos, ¿sí? Son panteones cristianos, obviamente. En los otros dos, en las otras dos imágenes tienen arriba a la izquierda y abajo una tumba, que es como un pequeño edificio griego. Construcciones típicas de Roma eran los hipódromos. El hipódromo es el lugar donde se hacen carreras de caballos. En la actualidad, en este momento se hacían carreras de cualquier tipo, de caballos, de perros, de humanos, de todo. Fíjense que tienen siempre la forma esta semicircular y alargada, como un rectángulo con semicírculos en los dos extremos. En el centro tienen la parte donde se descansa o donde se les puede dar de tomar y de comer y descansar a los animales, y tienen las gradas para la gente. En la imagen que tienen abajo a la izquierda es una maqueta, ¿sí? Es parte de una maqueta que representa el hipódromo. Fíjense los edificios que hay alrededor para darse una idea del tamaño impresionantemente enorme que tienen los hipódromos. Todos los caminos conducen a Roma, les dije hace un rato, y en realidad esa frase sale de las vías romanas. Vía significa camino, y los romanos habían construido siete, recuerden el número 7 caminos que iban desde todas partes del imperio y que llegaban a Roma. Por eso decían que cualquier camino conducía a Roma. La diferencia entre un camino común y los caminos que conducían a Roma es que los caminos estos, que tenían como destino Roma, que era la capital del imperio, estaban siempre empedrados. Empedrados significa que tienen piedras y que se pueden utilizar en épocas de lluvia o en épocas de nieve, sin que un transeúnte tenga ningún tipo de problema. Obviamente, de acuerdo al tránsito que hubo en cada uno de los caminos, las piedras se fueron desgastando y en la actualidad podemos encontrar caminos que tienen un empedrado bastante rústico, como el que tienen a la derecha arriba, o empedrados mucho más organizados, como los de abajo. Antiguamente, cuando estos caminos conducían a Roma, todos los caminos que iban de algún pueblito que estaba lejos de la ruta principal, tenían el camino desde ese pueblito hasta la ruta que no estaba con piedras, ¿sí? O sea, serían los caminos de ripio y los caminos pavimentados de la actualidad. Los pavimentados serían estos 4
y son los que llegan a Roma. Y los otros eran los caminos que iban desde los campos o desde los lugares que no eran tan accesibles hasta estos caminos principales. Además de arquitectura, de ingeniería, que la ingeniería abarca la construcción de puentes, de caminos, de acueductos, etc. Y la arquitectura, todo lo que es edificios, foros, ¿sí? Todo lo que vimos. Además de eso, los romanos no se destacaron principalmente, pero sí realizaron esculturas. Fíjense las esculturas que no tienen nada que ver con las esculturas griegas. ¿Sí? Las esculturas griegas que representaban la perfección del hombre con sus venas, con sus músculos. Bueno, eso un poco que en Roma se perdió porque hacer una estatua perfecta de un hombre, ¿para qué servía? Para nada. Entonces preferían hacer un sobrerrelieve que demuestre cómo se ganaba algo, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas imágenes típicas de los romanos. La loba con Rómulo y Remo. Acá abajo en negro tienen una imagen de las peleas, una imagen es un sobrerrelieve en piedra de una batalla. Miren, fíjense que están los dos soldados enfrentados y otro que lo mira. Después tenemos estatuas muy rústicas como estas que tienen abajo a la derecha, que son de piedra sin ningún tipo de dimensión, de perspectiva, de nada, parecen hechas por un niño. Y arriba lo que se conoce como un busto. Esta es la creación máxima en cuanto a escultura de los romanos. ¿Qué es lo más importante que hicieron? Algunas esculturas de mármol, como la que tienen en el centro o abajo a la derecha, que son de 1 metro de altura, o sea, nada que ver con las esculturas de 2 metros o 3 metros de los griegos o con las esculturas de tamaño del ser humano, 1,70 a 1,80. Lo que sí inventaron son los bustos, se los nombré recién. El busto son estas imágenes, las otras tres que tienen en la diapositiva, que es la cara y la parte superior del tórax de los gobernantes o de la gente que podía pagar su busto. ¿Cuál era el objetivo de estos bustos? Dejar constancia del dueño de algo. Por ejemplo, una familia oligarca o patricia se hacían una casa, entonces en esa casa existía una galería de bustos. Y en esa galería de bustos se iban poniendo las representaciones o las estatuas de los distintos miembros de la familia. Entonces uno podía ir a la galería y decir, esta es el retrato de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, como si fuesen fotos de la actualidad. ¿Sí? Otra de las cosas para las cuales servían los bustos es para dejar constancia de los gobernantes o de los emperadores que hubo y de la moda del momento. Fíjense en la foto de abajo del el flequillito del gobernante. La pintura romana era muy básica, no tenía demasiada perspectiva, demasiada realidad, o sea, no era la pintura real que se hacía en Grecia, por ejemplo. Si bien se trataba de representar, pero no le salía. Utilizaban muchos tonos tierra, ¿sí? O sea, toda la gama de los marrones, que es lo que más utilizaban, y las pinturas que realizaban las hacían fundamentalmente en frisos, es decir, sobre las paredes directamente. Acá tenemos algunas representaciones de ellas. Fíjense que una de las cosas que falta y que falta mucho es la perspectiva, ¿sí? Todo está en primer plano, todo está adelante, no hay nada que esté adelante y otra cosa atrás. Además es una pintura bastante infantil, no existe ningún tipo de luces y sombras, sino que la mayor parte de las cosas están todas del mismo color. Acá tienen otras dos imágenes de pinturas en donde se ve que se trató o se trataba de naturalizar la pintura, de hacerla realista, pero
le falta mucho para llegar a lo que era la perfección de Grecia, ¿sí? Y arriba, fíjense que todo está como en guardas, o sea, hay una imagen de las mujeres con el esclavo teóricamente abajo y arriba, como si estuvieran chusmeando por un paredón, están el resto de las imágenes. En realidad, lo de arriba representa que está mucho más lejos, pero sin perspectiva. Entonces, como no sabían cómo hacer para demostrar la lejanía, hacían como guardas dentro de la pintura. Roma tuvo muchos dioses, muchísimos. Tuvo los dioses propios, tuvo los dioses que le copió a Egipto, a Fenicia, a la Mesopotamia, a Grecia y a todos los lugares que fueron tomando y fueron conformando su imperio. Entonces, cada persona dentro de Roma podía tener algunos dioses que eran propios y lo conocía únicamente él. Por ejemplo, yo tengo un dios mío que es la boligoma. Es mi dios y no se lo presto a nadie. Bueno, tal como les dije recién, en cuanto a religión, los romanos tomaban los dioses de los pueblos conquistados y una de las características de todos los dioses es que los mismos eran antropomorfos, es decir, que alguna parte era representada por el cuerpo del hombre, o sea, podían tener cuerpo de animal, cabeza de hombre, o podían tener cabeza de hombre y cuerpo de animal. Eso significa que sean antropomorfos. Y esos dioses personales que les dije que existían, tenían un culto privado. Yo tenía el dios de la boligoma, entonces le hacía mi altar y le hacía todo el culto privado, ¿sí? Inventaba yo lo que quería hacerle. Si yo a la boligoma le pedía que mañana llueva y no llovía, y después le pedía otra cosa y no me lo cumplía, entonces, frente al incumplimiento del Dios para conmigo, yo podía abandonar a ese Dios, ¿sí? Podía dejarlo y podía buscarme otro, total, ese Dios era únicamente mío. Pero después había cultos públicos, es decir, yo tenía mi Dios privado, pero otro Dios que puedo compartir con 5 de ustedes, y otro que comparto con mi familia, y otro que comparto con los profes de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces cada persona podía tener la gran cantidad de dioses que querían. Por eso cuando empecé les dije que eran muy politeístas. Y en este país, en este imperio súper politeísta, llegaron los hebreos que traían la idea de un Mesías. Los hebreos ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Eran los que estaban en Palestina. Entonces, allá, en Palestina, había nacido Jesús, en Belén. ¿Por qué nació allá? Porque como se empezó a hablar del Mesías en Roma, uno de los reyes de Roma dijo, si hay un Mesías nadie me va a obedecer a mí. ¿Por qué? Porque lo que se propagaba era que ese Mesías que iba a llegar iba a tener que ser adorado por la gente, pero era el único a quien se podía adorar. Entonces no se podía adorar al emperador y el emperador iba a perder a sus fieles. Por lo tanto, ese emperador, que era Poncio Pilato, manda a matar a todos los niños. Como en ese momento María estaba embarazada y iba a tener a su bebé, para evitar que lo mataran, fueron a Belén y ahí es donde nació Jesús. La cuestión es que a los 30 años Jesús inicia una recorrida iniciando sus ideas, propagando la salvación por un Dios único e invisible, que obviamente va en contra de todo lo que pensaban los romanos. Un Dios único e invisible cuando ellos tenían cientos de dioses y todos representados por elementos naturales. Entonces Jesús conoce a sus discípulos y empieza a tener seguidores que creen en su palabra y creen en sus milagros.
Cuando esto se da a conocer, o sea, llega a oídos del gobierno de que el Mesías está en Roma, se inician las persecuciones, no únicamente hacia el Mesías, sino a todas las personas que siguen a Jesús. Esto se conoce como persecuciones religiosas o persecuciones católicas, y el objetivo por el cual lo realizaban es lo que les expliqué recién. Los cristianos no adoraban al emperador y no participaban del ejército, que eran dos cosas que no aceptaban los romanos. Entonces los cristianos, para evitar ser encarcelados y torturados y crucificados como lo había sido ya Jesús, empiezan a hacer reuniones en distintas catacumbas de Roma. Las catacumbas son cuevas en las laderas de las montañas del Lacio, ¿se acuerdan las 7 colinas? Bueno, por ahí es donde hacían las reuniones. Todos los emperadores de Roma acusan falsamente a los cristianos de todo lo que pasaba. Entonces, cualquier cosa que ocurría en el imperio, la culpa era de los romanos y de esta forma, de los cristianos, perdón, y de esta forma hacían que todos los romanos odiaran a los cristianos. Hasta que un momento, un emperador que tiene un hijo pequeño, se le enferma el hijo y todos los médicos del imperio no logran que el niño deje de estar mal. Entonces se acerca un cura cristiano y le dice al emperador que él va a rezar por su hijo. Después de 2 o 3 días rezando, el hijo del emperador empieza a estar mejor y se salva. Este emperador, en agradecimiento a los cristianos, edita el Edicto de Milán y gracias a él el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, a partir de que el cristianismo es la religión oficial, los que empiezan a ser perseguidos van a ser los politeístas. Estas son algunas imágenes de las catacumbas que tenían como función ser iglesia de los cristianos, pero además eran cementerio, ¿sí? Muchos de los cadáveres de los cristianos, fíjense que acá hay una escultura, ¿sí? Y en la parte de arriba hay unos espacios muy chiquititos que es donde se dejaban los cuerpos de los cristianos muertos, para que no los pusieran en los cementerios con los politeístas. Bueno, lo que ven acá, bueno, son otras imágenes de catacumbas. La de arriba está abierta porque actualmente está abierta al turismo. Ustedes ingresan por la puerta que tienen ahí y se encuentran con una cueva. Pero la de abajo es una catacumba. La persona que está saliendo de la entrada esa es un explorador, un arqueólogo. Y eso es lo que eran en su momento las entradas a las catacumbas, eran espacios muy chiquititos. Lo que se hacía en realidad era marcar con el símbolo del cristianismo, que es el pescadito. Con ese símbolo se marcaban los lugares donde había catacumbas. Obviamente las catacumbas eran secretas, no podían poner un cartel que dijera acá catacumba cristiana. Entonces, ese pescadito puesto en determinada posición eran códigos para que la gente supiera dónde había catacumbas y dónde se podían reunir los cristianos. En el siglo III, o sea, año 200 y pico, entre el 200 y el 300, se empieza a producir una gran crisis en el Imperio Romano. El motivo de la crisis es un motivo bastante tonto porque es el mal pago que está recibiendo el ejército. ¿Sí? Los sueldos del ejército, acuérdense que el ejército romano era pago, eso significa que recibía su sueldo, no lo hacían voluntariamente, sino que vivían de esto. Entonces, como no reciben sus sueldos, dejan de cuidar las fronteras del imperio.
Al dejar de cuidar las fronteras, los invasores, es decir, pueblos nómades que estaban, que yo les mostré en el mapa donde estaban al norte de Europa, empiezan de a poquito a ingresar al imperio. Los jefes militares empiezan a pelear entre ellos. Como el gobierno no tiene plata, deja de dar lo que les dije antes, pan y circo, entonces el pueblo se empieza a rebelar. Y cuando el pueblo se rebela, empiezan las crisis sociales. A la crisis social normalmente le sigue, que se da por una crisis económica, por falta de comida, le sigue normalmente una crisis política. Y esa crisis política se presenta en Roma con una sucesión de emperadores que no tienen demasiado poder. O sea, asume un emperador malo, le hacen un golpe de estado, lo sacan, ponen a otro emperador, también es malo. Y así hasta que llega el último emperador del Imperio Romano, muere, y cuando muere, el poder tendría que quedar dividido, el poder que tendría que quedar en manos de su hijo mayor. Este emperador tenía dos hijos, uno que era muy buen gobernante y otro que era el mayor. Es decir, el que iba a heredar su fortuna y su trono, según su padre, no era bueno. Y el que era muy buen gobernante era su segundo hijo, por lo tanto no iba a heredar nada. Entonces decide, para que ambos hijos tengan algo y para que el imperio se salve, decide dividirlo en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. ¿Sí? Todo lo que es Grecia, ¿sí? La parte de Grecia, Asia Menor y norte de África queda para el Imperio de Oriente, y el Imperio de Occidente queda lo que es Francia, Italia y España. Esta parte, que es el Imperio de Occidente, se lo entrega a su hijo, que según él era buen gobernante. Este personaje no cuidó las fronteras del imperio y, como era la parte más rica del imperio, empezó a tener invasiones, sobre todo del pueblo de los germanos. Los germanos fueron entrando primero en forma pacífica, después lo hacen en forma violenta, hasta que Odoacro mata al último de los emperadores romanos, que es Rómulo Augustulo. Fíjense, el primer rey se llamó Rómulo y el último emperador también. Y en el año 476 se termina el Imperio Romano de Occidente y queda en poder de los germanos y de los invasores bárbaros toda esta parte del Imperio Romano. Mientras que la zona del Oriente, que según el emperador se lo daba a su hijo que era malo, subsistió durante 1000 años. ¿Por qué? Porque cuidó la cultura, cuidó las fronteras, evitó las invasiones y mantuvo a la gente con una situación económica bastante buena y sin ningún tipo de crisis política. En el mapa este tienen la parte violeta, es el Imperio Romano de Oriente, que queda en manos del hijo que no era buen gobernante y que subsistió durante 1000 años después de la caída del Imperio de Occidente. Y toda la parte roja, ¿sí? La parte más occidental, es el Imperio Romano de Occidente, que queda en poder del hijo que según el padre era bueno y que en realidad no lo fue tanto, porque el imperio fue dividido en el año 395 y en el año 476 fue destruido, o sea que duró 80 años nada más. Cuando el Imperio Romano cae, se termina una época esplendorosa de la historia, que es la Edad Antigua, que empieza con las primeras poblaciones del Neolítico y termina al caer el gran Imperio Romano de Occidente. Y ahí es cuando empieza la Edad Media, con una división de países, de sociedades y de economías.